Una última hora. ¡Venga, gente! ¡Let's go! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Viernes Cinéfagos, pero antes tenemos una última hora, porque esta semana se ha liado bastante con el tema de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Ya sé que hay bastante polémica en cómo se habla o qué términos se utiliza, ¿no? A mí tampoco me gusta usar el inmigrantes o ilegales, ¿no? O migrantes ilegales. Me gusta mucho ese concepto que tienen los activistas de inmigración que dicen que nadie es ilegal en este mundo, pero sí que me parece correcto indocumentados, ¿no? Porque es verdad que no tienen documentos oficiales para permanecer en un país como Estados Unidos. De todas formas, ¿no? Hay que establecer también una diferencia bastante clara entre refugiados, inmigrantes y buscadores de asilo. Buscadores de asilo, la diferencia es clave porque los buscadores de asilo son aquellos que están yendo a otro país para buscar protección porque en sus países están siendo perseguidos, ya sea porque pertenecen a una minoría étnica específica, a un partido político perseguido o también porque son de una etnia específica también, ¿no? Entonces, siempre que sea racismo, homofobia, demás historias, bueno, pues buscadores de asilo pueden tener argumentos para buscar protección en otro país. Entonces, a nivel de derechos humanos internacionales, eso está protegido. Por eso, a lo largo de los últimos años, ha habido tanta polémica dentro de Estados Unidos, porque no se ha estado a la altura de esas protecciones internacionales que existen en lo que refiere a los buscadores de asilo. Entonces, ¿cuál es el proceso en Estados Unidos? En Estados Unidos hay gente que entra de forma ilegal, otros de forma legal en el país y piden asilo. Lo hacen a través, pues, de los puestos fronterizos oficiales, y luego los que entran de forma ilegal pues son detenidos por la Guardia Fronteriza o por algún tipo de autoridad policial y dicen, oye, que estoy buscando asilo, quiero ir a juicio, ¿no? Entonces se activa un proceso judicial por el cual, pues, hay una lista de espera tremenda, o sea, está súper atascado todo ese proceso, porque hay hay miles y miles de personas que solicitan asilo en Estados Unidos todos los meses. Entonces, hay gente, como digo, que lo que está intentando es demostrar que efectivamente han venido a Estados Unidos porque están buscando asilo, porque son perseguidos políticamente por temas de racismo, por temas de homofobia, lo que sea, en sus países de origen. Entonces vienen aquí a, como digo, buscar protección. Vale, conocido ese contexto, lo que sabemos desde hace bastantes años es que en la frontera entre Estados Unidos y con México, en el sur, hay una crisis fronteriza. Y eso se traduce en miles y miles de personas que cruzan la frontera de forma ilegal. Son personas que luego pasan a estar en Estados Unidos, que si están buscando asilo no pueden ser deportados así porque sí. De hecho, cuando se hace es algo que se denuncia, ¿vale? Entonces, cuando empezó la administración Biden, siempre que empieza un presidente demócrata en países de Latinoamérica, se asume automáticamente que va a ser mucho más fácil entrar y permanecer en el país, ¿no? De que va a haber algún tipo de exención legal por la cual no solo voy a poder pasar la frontera, no solo voy a poder incluso quedarme en Estados Unidos, sino que además voy a encontrar trabajo y voy a poder hacerlo incluso de forma legal, ¿no? Todo esto por esta idea falsa, en cualquier caso, de que los demócratas van a aprobar una especie de amnistía generalizada con todos los inmigrantes o migrantes indocumentados y les van a permitir de forma legal buscar un trabajo y tenerlo, ¿no? Entonces, en ese contexto llega la administración de Biden y se produce un aumento considerable para la llegada de migrantes a la frontera. Algo que se había frenado bastante durante los años de pandemia y en los últimos años de la administración de Trump, que, como sabemos, había sido un presidente bastante más duro en lo que respecta a la política migratoria. Entonces empiezan a llegar en números ingentes. Especialmente en lo que refiere a los menores no acompañados, ¿no? Que suele ser un problema todavía más bestia, porque
no hay sitios donde meterlos, la administración también hace muy poco al respecto, hay un estancamiento político hiper heavy en Washington DC, en lo que refiere, o sea, no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos para aprobar una reforma migratoria trascendente. Y esto es porque, bueno, hay demócratas que saben que esto es un peligro tocarlo a nivel electoral, y de la misma forma pasa con los republicanos. Hubo republicanos hace unos cuantos años, creo que fue en el año 2014, que los destrozaron en las primarias republicanas porque estaban cediendo un poco en términos migratorios. El mayor ejemplo es el de, creo que es Eric Cantor, que estaba en un distrito de Virginia, era uno de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes, era uno de los que estaba buscando un acuerdo de política migratoria con los demócratas, y llegó alguien más a la derecha que él, Dave Bratt, uno que terminó siendo congresista republicano, y le ganó, ¿no? Entonces se cargó a Eric Cantor, que como digo era un líder republicano en la Cámara de Representantes, y llegó alguien más del Tea Party, más visceral en su retórica anti-inmigración. Entonces eso un poco ha conseguido definir al Partido Republicano como un partido eminentemente anti-migratorio, ¿no? En los últimos años es un poco la misma historia, pero lo que ha ocurrido es que después de la administración de Trump parecía que Biden iba a modo respuesta, iba a tener como un acercamiento más humano a lo que es la política migratoria y no tener los ejemplos de las crisis migratorias que se produjeron durante, sobre todo, los primeros coletazos de la administración de Trump. No ha sido así. En realidad, lo que ha hecho Biden es un poco replicar o extender algunas de las políticas migratorias aprobadas durante la administración de Trump. Es verdad que también los juzgados han permitido que parte de esas políticas sigan en marcha y Biden no se ha podido deshacer de ellas porque los juzgados no lo han dejado, pero aún así, como digo, hemos tenido esta impresión, ¿no? O sea, había esta percepción de que con la administración de Biden iba a haber una mayor facilidad para entrar en el país y para quedarse en el país con un empleo legal. Como digo, eso no es necesariamente cierto, pero lo que termina ocurriendo es que tanto la impresión en Latinoamérica como por parte de los traficantes de... ¿cómo se llaman? Traficantes de personas. Venden la teoría, venden los rumores, hay mucha especulación en Latinoamérica de decir, oye, este es el momento perfecto para migrar a Estados Unidos. Y eso es lo que pasa. Vemos unas caravanas tremendas, vemos también distintas crisis que se desatan en algunos países de Latinoamérica o del Caribe. El ejemplo de Haití es uno de los mayores. Haití está pasando por un montón de crisis diferentes. Lo comentamos muchas veces en laweekly.com. Anita, mi compañera, que se dedica a hablar de Latinoamérica, ha analizado esta semana, justo el martes, hablo de las crisis que asolan Haití desde hace unos cuantos años. Sobre todo después del asesinato de Jovenel Moïse, su primer ministro o presidente, o las dos cosas, el año pasado. Pero el tema es eso, que ha habido un repunte de la cantidad de inmigrantes que llegan a la frontera y eso se traduce en problemas con los que tienen que lidiar estados del sur, gobernados por republicanos. Principalmente Texas, ¿no? Texas es un estado gobernado por el republicano Greg Abbott. Es un desgraciado. O sea, Greg Abbott es un hijo de puta, básicamente. Ese es el resumen, ¿no? Y es una persona que intenta usar a su favor a cualquiera. Cualquier truco político vale para poder llamar la atención, para recibir la atención de los medios de comunicación y para contentar a la base republicana más extremista. Y si eso tiene que ver desde el tema de las armas, el tema de la migración o el tema del aborto, pues lo va a llevar hasta el máximo nivel. Si eso tiene que ver con intentar, por ejemplo, por parte de la Fiscalía General del Estado de Texas, sacar adelante una demanda para intentar revertir los resultados de las elecciones en 2020, también lo intentaron hacer, ¿no? Esto no fue directamente Greg Abbott, pero era uno de los que lo potenció, ¿no? Lo empujó. Entonces, lo dicho, Greg Abbott lo que ha hecho a lo largo de estos últimos meses es inyectar 12 millones de dólares, ¿vale? Por encima de los 12 millones de dólares, en una estratagema para enviar autobuses llenos de migrantes indocumentados que han cruzado la frontera a estados del norte, bastiones demócratas como puede ser la ciudad de Chicago, la ciudad de Washington DC, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Boston. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito principal es llamar la atención, de nuevo, o sea, es simplemente un truco político para que se ponga la atención en este asunto. Ya ahora explicaremos por qué eso es un problema. Es evidente que los estados del sur de Estados Unidos tienen que lidiar más con el problema de la inmigración
ilegal, ¿no? Cuando hablo de inmigración ilegal no hablo de inmigrantes ilegales. Establezcamos la diferencia que me parece importante, ¿eh? O sea, están los inmigrantes indocumentados y está la inmigración ilegal, es decir, la entrada de inmigrantes que entran en el país de forma ilegal, que no es lo mismo que llamarles ilegales, ¿vale? Okay, eso por un lado. Entonces, claro, estados del sur como Texas al final se ven desbordados y a veces no tienen las instalaciones para poder acomodar a toda esa gente que llega desde México, ¿no? Que no son solo mexicanos, de hecho son más del Triángulo de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y luego también Haití, ¿no? Además, esos países que sabemos que tienen unos problemas de violencia y de traficantes tanto de personas como de drogas, bastante heavy, bandas criminales y esos demás. Entonces, como esos estados no pueden lidiar con ello, se quejan de que esto es una política de fronteras abiertas, lo cual es completamente mentira, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la percepción entre la ciudadanía se ha establecido como que los republicanos, y esto ha salido en una encuesta de New York Times hoy que justamente habla de eso, ¿no? Que como la ciudadanía tiene la impresión de que los republicanos saben lidiar mejor con la inmigración ilegal que lo que saben los demócratas. Esto en realidad es simplemente unos tienen un discurso más, una retórica más visceral y otros la tienen menos, ¿no? Es cierto que ha habido una crisis en la frontera durante bastantes meses de la administración de Biden. Se han intentado hacer cosas al respecto, ¿no? Aprobar más dinero sobre todo de los fondos de emergencia, para poder habilitar más instalaciones, ¿no? Y más lugares donde puede quedarse. Yo el otro día coincidí con un inmigrante venezolano en el metro. Estaba perdido, no tenía móvil, quería saber cómo llegar a Florida, lo cual es, o sea, surrealista. Quería llegar a Orlando porque resulta que había venido, le habían enviado un autobús desde Texas, donde había estado en unas instalaciones que parecía prácticamente una cárcel, me lo dijo él literalmente. Entonces dice que había llegado hasta aquí, tenía un contacto que hacía como 2 semanas que no podía entrar en contacto con esa persona porque solo le habían dejado hacer como una llamada de teléfono, me parece. Entonces, había llegado aquí y ese amigo que tenía el contacto para como digo, venir a Estados Unidos, le dice que no puede dejar de quedarse en su casa porque tiene muchas cosas con las que lidiar, de su familia, lo que sea, no cabe, whatever, no me lo explicó concretamente. Pero entonces me decía, lo único que puedo hacer es ir a Orlando, que es donde tengo otro amigo que sí que me ha dicho que me puede acoger. Entonces le ayudé a buscar una tienda de teléfonos para comprarse un teléfono con el efectivo que tenía y luego también la estación Penn Station o Port Authority, le dije las dos, se las apunté, además se las tenía que apuntar en un cartoncillo, la dirección a la que tenía que ir para poder coger un autobús o coger un tren a Florida, a Orlando. Entonces, bueno, al final le dejé, yo creo que todo bastante bien indicado, pero bueno, espero que ojalá tenga suerte y encuentre su camino. Pero él es uno de esos ejemplos de personas que han estado en alguna de esas instalaciones, normalmente son federales, ¿no? Si son de la Guardia Fronteriza, que parecen prácticamente cárceles. Y yo creo que si veis imágenes o habéis visto imágenes de esas instalaciones que normalmente están verjadas por dentro en el interior y tienes a inmigrantes esperando una resolución de sus casos o una resolución de, vale, yo quiero ir a Nueva York porque tengo familia allí, mientras espero a mi juicio de asilo, enviadme al sitio que quiero ir, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere ir a las ciudades grandes porque es donde están sus familias o sus amigos. O sea, quiero decir, al final la población hispana se suele concentrar, o la población hispana recién llegada a Estados Unidos suele estar en las grandes ciudades, donde sobre todo en la industria de los servicios es donde más vas a ver hispanos. Una de las cosas que pasa en ciudades como Nueva York es que tienes, o sea, en materia de servicios, en restaurantes, en cocina, en tiendas, suelen ser muchos hispanos. O sea, no tendrías problema para guiarte solo con el español en una ciudad como Nueva York. O sea, de hecho, creo que incluso no hace falta que sepas nada de inglés para venir a esta ciudad. Es verdad que a veces te encontrarás con problemas, pero en general no suele haber dificultades. Entonces, es obvio que hay mucha gente que quiere ir a los estados y a las ciudades del norte, ¿vale? Que suelen ser los bastiones demócratas, Chicago, Washington DC, Nueva York, Boston. Pero, o sea, ahora mismo lo que son las instalaciones para trabajar con inmigrantes que han llegado de forma ilegal a Estados Unidos, pues suele estar en el sur del país, ¿no? Y eso incluye estados como Texas. Pero, por un lado, porque ellos creen que la administración federal de Biden no está haciendo lo suficiente, y también como arma política para usar la inmigración para energizar a tus votantes, porque sabes que tu base de votantes sobre todo son muy anti-inmigración, y especialmente aquellos que viven en Texas, ¿no? Y que ven de primera mano los problemas que puede haber en torno a la inmigración ilegal.
no necesariamente porque aumente el crimen ni nada de estas cosas que se suelen vender por parte de los conservadores, pero sí pues por la llegada de inmigrantes o por las imágenes que salen acerca de gente que termina siendo enviada a este tipo de instalaciones de la Guardia Fronteriza y de las autoridades federales. Entonces, al final tienes estos dos pilares, ¿no? Como decía, o sea, por un lado es pedir al gobierno federal que dedique más recursos a lidiar con esta crisis y por otro lado el arma política, ¿no? Es decir, simplemente usar la retórica anti-inmigración para decir, oye, votadnos a nosotros, que nosotros sí que haremos un trabajo para impedir que esto siga sucediendo, cuando en realidad sigue sucediendo con gobiernos republicanos y con gobiernos demócratas porque no se ponen de acuerdo los dos partidos, hay un obstruccionismo tremendo para poder pasar una política migratoria que plantee soluciones. También es verdad es que los demócratas, por ser el partido más defensa de la inmigración, ¿no? O anti-inmigración, pues no terminan defendiendo el hecho de que se fortalezca la frontera, por ejemplo, o se fortalezca la seguridad de la frontera. Y al final lo que terminas provocando, ¿no? Por esa ambigüedad política que hay en torno a ese asunto, es que ahora mismo hay más gente de Estados Unidos que defiende la construcción de un muro en México que al revés. También tenemos que pensarlo de esa forma. Es decir, si Estados Unidos no puede lidiar con la cantidad de gente que entra de forma ilegal en su país, algo tienen que hacer al respecto. ¿Es la mejor solución un muraco que pillas como el que proponía Trump? Probablemente no, ¿no? Probablemente no, pero sí que es verdad que la gente quiere soluciones. O sea, esto es una... quizá también puede ser que tenga influencia la retórica de los republicanos durante todos estos años, ¿no? Pero... en cualquier caso, ¿no? O sea, como digo, la impresión es esa, que hay una crisis en la frontera, en ciertas partes de la presidencia de Biden sin duda la ha habido, y que los republicanos ahora están cogiendo todo ese contexto y lo están aprovechando a su favor para hacer un tipo de tácticas deleznables, absolutamente patéticas, y os las voy a explicar, ¿vale? Todo este contexto os lo he dado para poder explicar lo que voy a contar a continuación. Por cierto, el micrófono está bien, ¿verdad? Vale, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En ese contexto, como digo, Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, se ha gastado 12 millones de dólares del presupuesto estatal para enviar autobuses a estados del norte, a bastiones demócratas del norte, Chicago, Washington, D.C., Nueva York, Boston, con migrantes indocumentados para que mandarles el problema a otros, ¿ok? Hay ya dentro de la administración federal este tipo de iniciativas, ¿vale? Para enviar a migrantes indocumentados a otras partes de Estados Unidos, ¿no? Pues porque hay ciudades que pueden lidiar con ello mejor o simplemente están saturados en Texas y no pueden trabajar con tantas personas. Pero lo que se ha visto en los últimos días es una estratagema política para llamar la atención. Están usando a los migrantes indocumentados como peones para atraer a los medios de comunicación y decir: estos son los demócratas, les vamos a enviar a estos inmigrantes a las ciudades del norte, esas ciudades santuario. Ciudades santuario, el concepto es ciudades que dicen que ellos no van a perseguir a los inmigrantes que están... o sea, los inmigrantes indocumentados no los van a buscar, los van a apresar y los van a deportar. Que eso es algo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Hay un documental muy bueno, Immigration Nation creo que se llama, en Netflix, que habla sobre este asunto, de cómo hay pues la patrulla fronteriza y luego otras autoridades, tanto federales como a nivel local y estatal, que se coordinan con agencias policiales para poder detener, apresar a inmigrantes indocumentados que están trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos de forma ilegal y quieren deportarlos, ¿no? Hay algunos también que tienen, han cometido algún crimen o lo que sea, pues bueno, esos tienen que ser deportados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ciudades santuario, ciudades demócratas, básicamente. Recordemos que las urbes están principalmente representadas por demócratas, que dicen: nosotros no vamos a hacerlo. Nuestras autoridades policiales no van a ir por las casas buscando a inmigrantes indocumentados para expulsarlos. Entonces, como respuesta a todo ese contexto, los gobernadores republicanos de estados como Texas, como Greg Abbott, lo que dicen es: vale, pues te vamos a enviar los autobuses y vosotros lidiáis con el problema de la inmigración ilegal. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, estamos viendo a un gobernador de Texas enviar a miles y miles, más de 10.000, me parece que ya ha pasado esa cifra, a estos bastiones demócratas, no como parte de un esquema federal que ya está planteado, sino como parte iniciativa propia del gobierno de Texas de decir: no los queremos, os los enviamos a vosotros, ya que presumís tanto
de ser ciudades santuario, pues bueno, lidiar vosotros con este asunto. Y entiendo que para muchos espectadores que me estáis viendo, eso sea completamente normal. Decir, bueno, si son ciudades santuario y ellos tienen políticas para trabajar con los migrantes indocumentados, tampoco me parece mal. Pero ese no es el asunto. Aquí estamos hablando de la crueldad de usar a personas para apuntarte tantos políticos. Eso es lo verdaderamente heavy de este asunto. Que la administración de Biden no está haciendo lo suficiente. Lo denuncias, ¿no? Lo puedes denunciar, puedes montar un pitoste que flipas. Ahora, coger a gente y decirle, mira, allí van a lidiar mucho mejor contigo, enviar un autobús a una ciudad sin avisar, por lo visto, sin avisar, y ahora contaré por qué, ¿vale? Eso de sin avisar. Pero sin avisar, y simplemente usar esa coyuntura para criticar al gobierno y poner, pues, las cámaras en las caras de esta gente que está desesperada, a mí me parece una locura. Una locura. Entonces, ¿qué os decía yo sin avisar? Se han producido dos cosas esta semana y por eso la última hora. La primera tiene que ver con Washington, D.C. Vamos a ver el vídeo. From our southern border have just arrived outside Vice President Kamala Harris's residence at the Naval Observatory in Washington, D.C. Griff Jenkins is live on the scene to tell us more. Griff, is that Massachusetts Avenue that I'm looking at right there? Yeah. Good morning, Steve, Ainsley, and Brian. This bus just arrived moments ago. I talked to some of the folks. Apparently, this bus has come from Del Rio, Texas. That's what a gentleman on the bus told me. And he's, pardon me, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¿Venezuela? ¿Habla inglés? No. ¿Sí, no? ¿No? La presidenta Harris dice que frontera cerrado. ¿La frontera es cerrado or abierto? Abierto. Abierto. So what she's saying, Steve, I asked her if Vice President Lol. Harris says that the border is closed. She says it's open as we see these migrants coming across now. We're not sure how many there are. We do know that, according to Texas Governor Abbott's office, there have been about 7,900. Pardon me, do you speak English? ¿Habla inglés? No, amigo. ¿De dónde eres? Venezuela. Venezuela? Everybody from todos Venezuela? Sí, venimos prácticamente de Venezuela, país, un país muy duro. En realidad, queríamos ya salir de allá, tenemos días viajando. Migración también nos ha jodido mucho en México, pero lo que queremos es triunfar, queremos evolucionar, queremos tener de todo, queremos... Okay, thank you. Oh, ok, no te he entendido una puta mierda y el 98% de mi audiencia tampoco. Pero espérate un momento, que ahora te sigo preguntando si la frontera está abierta o no. Yeah, buena suerte. So I'm not going to be able to translate all of that, and I wouldn't even try because it wouldn't look good on live TV. But as you can see, they're coming Ah, across here. bueno, sí que lo ha entendido, porque ha entendido que ha dicho una palabrota. All of these migrants, it appears to be at least 20 or so at this point. We have two buses. So what I was saying was, we know from Governor Abbott's office, there have been about 7,900 migrants on over 190 buses coming to D.C., more than 2,200 on more than 40 buses to New York, and of course, about 5 buses to Chicago with a little over 300 migrants. ¿De dónde eres? Buenos días, ¿cómo está? ¿De dónde eres? No, no entiendo, no inglés. ¿Habla inglés? No. Okay. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Una locura. Contexto. La Casa Blanca dice que Texas, el estado de Texas, Greg Abbott, el gobernador republicano, no avisó de que estaba enviando estos autobuses cerca de la casa de Kamala Harris, ¿vale? Esto es, repito, cerca de la casa de Kamala Harris en Washington, D.C. Lo que dice la Casa Blanca es que no avisaron ni a las autoridades federales ni a la ciudad de Washington, D.C. Y sin embargo sí avisaron a Fox News, que Fox News vemos que está repitiendo lo que le han dicho desde la oficina de Greg Abbott. Está diciendo, bueno, Greg Abbott ha dicho que han enviado a unas 7.900 personas a Washington, D.C., en no sé cuántos autobuses distintos. Si de verdad esto ha ocurrido de esta manera, vemos que esto es simplemente un juego político por parte de los republicanos, en este caso de Greg Abbott. De decir, vamos a plantar una cámara y a un presentador, a un reportero de Fox News, para que enseñe lo que está pasando, ¿no? Y coges ahí, enseñas los autobuses en pleno Washington, D.C., dices que está cerca de la casa de Kamala Harris y luego haces la pregunta de, ¿está la frontera abierta o cerrada? Y es decir que la frontera está abierta, que es perfecto lo que le ha dicho esta chica de Venezuela.
¿Que está abierta? Hombre, pues porque habrán cruzado por el Río Grande o habrán cruzado por alguna parte, por las montañas del sur de Texas, bueno, el sur de Arizona, perdón, creo que eso es donde están las montañas. Han cruzado por ahí, que evidentemente pues no está todo protegido con muro, y han entrado en el país. ¿Significa eso que la frontera esté abierta? No, o sea, pero esto es la narrativa que quieren vender los republicanos. Lo que sí que puede ser en otra ocasión, y es lo que decía al principio del stream, es esta posibilidad de que sean buscadores de asilo y que simplemente han llegado a un puesto general, o sea, un puesto fronterizo, y han dicho, oye, mira, quiero declarar asilo, han firmado unos papeles, unos cuantos, y luego a partir de ese momento ya pueden quedarse en el país hasta que se resuelva su juicio. Anyway, el caso es que esto es claramente una estrategia puramente política. A mí me parece que lamentable, pero no nos quedamos ahí. Falta una cosa más. Map of Martha's Vineyard and the United States and a brief brochure containing snippets from the Commonwealth of Massachusetts website and instructions to change their address with USCIS when they relocated. This is especially troubling as anyone with even the most basic understanding of the immigration proceedings knows that USCIS was not the agency with whom the migrants would have to record their addresses and has nothing to do with their cases in any way. It is clear that this was an intentional attempt to ensure that these migrants were removed in absentia when they failed to change their address with the proper agency. This was a purposeful derailment designed to prevent people from complying with federal immigration. Especially simple map of Bueno, aquí lo que... el asunto de lo de cambiar de dirección no estoy muy al tanto, pero por poner otra vez en contexto, aquí lo que ha ocurrido es que el jueves llegan 2 aviones a Martha's Vineyard. Martha's Vineyard es una isla que está al sureste del estado de Massachusetts, esto es al norte de Nueva York, al sureste de Boston. Martha's Vineyard es una isla emplazamiento vacacional de la gente forrada, de la gente rica. Barack Obama, por ejemplo, tiene una casa en Martha's Vineyard. Yo diría que los Clinton, al menos de vacaciones, seguro que han estado en alguna ocasión. Los Kennedy, si no recuerdo mal, también. Pero bueno, mucha más gente rica van de vacaciones. Ahora mismo, pues empieza la temporada baja en Martha's Vineyard, porque ya la peña empieza a volver a los emplazamientos clásicos de los ricos, ya sea Boston, ya sea Nueva York. Entonces, primero y que nada, que no hay trabajo en Martha's Vineyard. Probablemente sí que haya casas, y esto es un poco con la narrativa con la que quieren jugar, y ahora llegaremos a ello. Pero el caso es que llegan 2 aviones con 50 migrantes indocumentados que han venido, muchos de ellos buscando asilo. Esto es importante porque resulta que algunos de estos inmigrantes, y esto según informaciones de NPR, que es un medio de comunicación estadounidense, un poco más de izquierdas, la verdad, pero bueno, lo que contaba es que ha entrevistado a algunos de estos migrantes y ha enseñado unos papeles que les habían dado acerca de, como información, de qué es lo que tenían que hacer una vez llegaran a Massachusetts. No solo eso, sino que habían hablado con una mujer cuando estaban todavía en Texas, ¿vale? En Texas, no habían llegado a Florida todavía. Y esa mujer en Texas les dijo que tenían que coger este avión porque iban a llevarlos al norte del país, a Boston, Massachusetts, lo que fuera. Entonces, si esto se demuestra que ha sido cierto, han mentido a estos migrantes, les han dicho que pueden ir al norte, ¿vale? En este caso a Massachusetts, y que allí se les presentarían soluciones para tener papeles, para encontrar trabajo. Esto a gente completamente desesperada que llega sin documentación oficial para poder estar en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en esos papeles, por lo visto, hablaba de recomendaciones que seguir, de políticas y demás movidas que hay en Massachusetts y con las cuales pueden obtener papeleo. Y ahí entra a colación esto que ha dicho esta chica acerca de cómo tienen que hablar con USCIS, que es una de las agencias federales de inmigración, para cambiar su dirección. Y entonces, si cambia la dirección, pues poner que de repente pues están en Massachusetts, por ejemplo. Cuando ese no es el procedimiento habitual para la mayoría de estos migrantes indocumentados que están buscando asilo, ¿no? Puede ser para refugiados o otro tipo de inmigrantes, pero no para los buscadores de asilo. Entonces, lo que están diciendo es que han enviado a estos migrantes a Massachusetts simplemente como un truco político para recibir la atención de los medios de comunicación, tal y como está ocurriendo, y para hacer como un contraste, decir, mirad, les hemos enviado a 50 migrantes indocumentados a Martha's Vineyard y ahora se están cojando. Ahora es una crisis tremenda en un sitio donde viven los ricos. Ahora que tienen el problema en casa, ya no saben cómo lidiar con ello. Ojo,
en cierta medida puedes criticar la hipocresía de muchos votantes demócratas, especialmente los de clase pudiente. Aquí en Nueva York, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de lo que pasó en el Upper West Side, ¿vale? Que hay unos cuantos hoteles que se habilitaron en tiempos de pandemia para personas sin hogar y personas con dificultades de salud mental para que se instalaran en esos hoteles que en ese momento no estaban operativos y pudieran vivir ahí. Algunos hoteles incluso que habían cerrado, pues luego meterlos ahí. Y lo que ocurrió es que hubo unas quejas brutales por parte del vecindario, de muchos vecinos ricos, blancos, demócratas y tal, que decían, oye, estos no pueden vivir aquí porque está jodido el barrio, ahora parece más peligroso, no me atrevo a ir por la noche, no sé cuántos. Entonces, para hablar un poco de la hipocresía de estos votantes demócratas que votan tanto el progresismo, tal, no sé qué, pro inmigración, vamos a mejorar la vida de las personas con menos recursos y tal, y luego los tienes al lado y les escupirías, básicamente, ¿no? Entonces, está clarísimo que se puede hablar de la hipocresía de votantes demócratas, o de los demócratas, o de los ricos que votan progresista. Pero de ahí a utilizar a migrantes indocumentados, a gente desesperada, a buscadores de asilo, para anotarte un tanto político, ahí es donde entramos en la crueldad, ahí es donde entramos en lo que es inadmisible. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con estas estratagemas políticas por parte de gobernadores republicanos como Greg Abbott en Texas o como Ron DeSantis en Florida. Así que esa es la situación en este momento. Falta bastante por descifrarse en lo que respecta a cuál es la información exacta que recibieron estos migrantes, especialmente en lugares como Texas, ¿no? Y sobre todo porque hay mucha confusión en torno a qué es lo que ha hecho exactamente Florida. Porque el estado de Florida, a través de la oficina de Ron DeSantis, han presumido de que ellos son los que han enviado esos 2 aviones a Martha's Vineyard, pero no está muy claro cuál es el viaje que han hecho, porque por lo visto el avión salió de Texas, que es donde entraron estos migrantes al avión, y luego hizo como 2 transbordos y terminaron en Martha's Vineyard, ¿no? Pero es como, pero si no estaban en Florida, ¿por qué los ha enviado el estado de Florida? Luego, ¿qué información le han dado exactamente? ¿Quién es esta mujer perla que los instó a subir al avión? ¿Qué clase de información, falsa o no, les dio acerca de qué es lo que van a encontrar en su lugar de destino, en este caso en la isla de Martha's Vineyard o en el estado de Massachusetts? Y por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer la administración de Biden con todo esto? Lo exploraremos la semana que viene en más profundidad, porque evidentemente esto está siendo una noticia de largo alcance, principalmente porque así es lo que querían los republicanos, lo han conseguido. Veremos si al final terminan ganando la batalla del mensaje o no, pero yo os quería contar la noticia porque creo que es muy fácil confundir el término medio, ¿no? O sea, son líneas muy difusas, porque creo que en cierta medida hay justificación en el mensaje de los republicanos para criticar las políticas migratorias de Biden y de los demócratas, o criticar la hipocresía de los demócratas en sus bastiones, y sobre todo teniendo en cuenta pues, que la crisis migratoria es real, ¿no? O sea, y se lleva arrastrando desde hace bastantes años, no solo durante la administración de Biden, sino antes, incluso con la de Trump o con la de Obama. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta esa crueldad y esa utilización de los migrantes indocumentados, de gente desesperada, para apuntarse esos santos políticos de los que hablaba. Así que ese es el resumen de la contienda. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Como digo, la semana que viene lo analizaremos en más profundidad. Espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responder.